Me arrancó la taza Keurig de las manos y el café caliente me arañó la franela como una bandera roja. ¿Qué habrías hecho cuando algo del tamaño de un hombre te enseñaba los dientes a la luz de la ventana de tu cocina? Yo era Alice Mercer, de 37 años, exmarine y biólogo de vida silvestre con una afición patológica por los collares antigarrapatas precisos. Solía presumir de poder adivinar el humor de un oso negro por su forma de trotar, y durante mucho tiempo esa confianza me mantuvo caliente. Tenía una Chevy Silverado con una abolladura en el guardabarros izquierdo causada por un alce desbocado, un vaso Yeti destartalado y un historial impecable hasta el verano en que el Dogman me enseñó a que huele la paciencia. Estábamos en la península olímpica, donde la lluvia es desfavorable en octubre y los árboles no toleran los errores. Cedro, abeto Douglas, salal, valla del salmón, nombres que significan hambre para la tierra y para las criaturas que aprenden a vivir allí. Me habían enviado tras una temporada de eventos de mortalidad inusuales en una finca privada cerca de Bogus Creek, citaba el correo electrónico del veterinario del condado, el Dr. Harlan, cuya oficina estaba 2 pueblos más allá y cuyas iniciales eran KLYQ en la radio. Quería que lo inusual se investigara discretamente. La finca tenía vallas caras, un portón eléctrico con un teclado que siempre marcaba ERR, y el tipo de propietario adinerado que contrataba seguridad con un ligero olor a colonia y desprecio. Mason Holt era ese propietario, alto, bien afeitado, una mansión construida en una ladera, un hombre que trataba el bosque como se trata a los yates, algo para comprar y, a veces, para mirar con el ceño fruncido. Karina Álvarez era una técnica de pesca y caza que conducía una Ford Ranger tan pequeña que a veces se sentía ofendida. Apareció la mañana siguiente del hallazgo de la primera cierva muerta, con las cejas como una línea trazada con una regla y un estuche de rifle en el asiento del copiloto. Karina tenía 29 años, era dura y tenía una forma de mirar el contorno del terreno como si pudiera leer una frase en él. No le gustaba Mason y lo dijo una vez entre nosotros, en voz baja, cuando creíamos que nadie más la escuchaba. Los que tienen derecho a todo son malos testigos, me dijo, y pensé, entonces y después, que se refería a algo más que a Mason Holt. El primer cuerpo que encontramos no era fácil de olvidar, un sabueso macho, despojado de su pelaje en algunos lugares como si alguien le hubiera arrancado puñados, arrastrado al lodo cerca de la curva lenta de Bogus Creek. La piel sin pelo apestaba a contrachapado húmedo y sangre. Las huellas a su alrededor eran un estudio de intenciones, 2 juegos de huellas al principio, luego una mezcla que sugería un peso humanoide y el arrastre creciente de largas garras. Las marcas de arrastre se convirtieron en una película que me recorrió el cuerpo. Pensé de inmediato en osos, en lobos, y los descarté al instante. Esto no era depredación normal. Algo se había demorado. Karina se agachó, puso una mano enguantada en el barro y cerró los ojos como si escuchara. No es un oso, dijo, y pude percibir la certeza en sus palabras. Hablaba así, concisa y en voz baja. Mason observaba desde el borde de la propiedad, un hombre que quería que encontráramos una explicación clara y convincente. Los coyotes hacen eso a veces, comentó, cruzando los brazos sobre el suéter con monograma que hacía juego con el collar de su perro. El perro se echó obedientemente a sus talones, pero cuando levanté la vista del barro, vi que la mandíbula de Mason se contraía como si intentara no explicar algo doloroso. Esa noche acampamos en un puesto de vigilancia de guardabosques desmantelado que olía a polvo y naftalina, una pequeña cabaña de piedra que el condado había usado antes del nuevo despacho centralizado. Había un generador diésel con arranque manual rojo, una caja de cocina con una estufa Coleman oxidada y un viejo mapa con alfileres rojos que alguien había colocado y nunca explicó, límites de propiedad que no tenían sentido. El generador traqueteó y luego se quedó en silencio como si alguien hubiera degollado. El silencio posterior tenía sabor metálico. El sueño era escaso, el vaso Yeti a mi lado zumbaba con la condensación, y una vez, en la oscuridad, creí oír algo que no era el susurro constante de los árboles, sino un suave golpeteo, como nudillos en una puerta vieja, medidos y comprobando.
A la mañana siguiente, encontramos el primer par de arañazos en la parte trasera del vigía, superficiales, precisos, con una separación entre ellos que parecía un alfabeto. Las marcas no eran las que harían las torpes garras de un oso, eran deliberadas, como una mano que aprende a usar una nueva herramienta. Karina las fotografió, etiquetándolas con un pequeño trozo de cinta adhesiva y escribiendo en mayúsculas. Mason, que rondaba por allí, miraba su reloj como si el horario de la criatura entrara en conflicto con sus planes. ¿No crees que sea humano?, me preguntó Mason una vez, con la voz aguda por la emoción de ser quien señalara al monstruo. La pregunta era un cebo. Levanté mi taza de café, ya fría, y no dije nada. Habíamos empezado a ver las señales, zonas cebadas donde los cadáveres de ciervos se apilaban ordenadamente como ofrendas, tiras de corteza desollada alineadas a lo largo del arroyo como para marcar un camino, una serie de piedras alineadas al borde de un claro como dientes. Los patrones se repetían pero variaban, una firma en evolución. El sabueso, si así se le llamaba, no era idiota. Nos observaba construir. Aprendió que nos asustaba y que podía usar. Después del sabueso, un campamento de cazadores al otro lado de la cresta apareció saqueado, postes de tiendas rotos, mochilas abiertas y vaciadas con la paciencia de un cirujano. Encontramos una lata de granadas de paintball, esas cápsulas de plástico baratas que se convierten en bolas de tinta, alguien las había usado para practicar años atrás, un entrenamiento chapucero guardado en una bolsa. Karina cogió una cápsula y la hizo rodar por la palma de la mano, sopesándola como una pregunta. Podríamos usarlas, dijo, y pensé en cómo el sabueso se había llevado el cuerpo del sabueso y había dejado el resto como mensaje. No me gustaba la idea. La improvisación estaba en nuestra naturaleza, pero tenía sus límites. Esa noche, Mason cenó con un promotor inmobiliario local, insistió en que nos sentáramos para las fotos de puesta en escena, para marketing. Le gustaba fingir normalidad. Comimos vieiras, vinimos y hablamos de esas conversaciones que la gente usa para llenar los huecos cuando se esconde. Karina y yo observamos, una puerta trasera con pestillo extraño, una rejilla de drenaje que había sido movida, huellas cerca del montón de compost que se detenían y luego se alejaban en pequeños arcos deliberados. Una vez, tarde, me desperté con mi nombre susurrado afuera como si alguien intentara esconderlo en la oscuridad. Luego estaba la primera recompensa verdadera, un cuerpo arrastrado medio sumergido en el embarcadero del río, un adolescente del pueblo, Cody, que había desaparecido después de una fiesta. Lo habían encontrado pescadores locales que bebían cerveza barata y mostraban el tipo de indiferencia que da codazos al dolor. Le habían quitado la ropa a Cody, tenía la cara hinchada y sus ojos parecían uvas peladas cuando los giramos. El pueblo dijo que era el río, una desventura. Karina y yo lo sabíamos mejor. Las huellas cercanas contaban la historia de un peso humano que se encontró con algo que manipuló el entorno, piedras movidas, un viejo y oxidado bichero encontrado doblado en un anzuelo perfecto. El anzuelo tenía savia fresca y una tira de cuero nuevo trenzado con piel. La criatura no solo se alimentaba, coleccionaba herramientas y las personalizaba. Mini acantilado, seguí un rastro de huellas húmedas hasta una canoa volcada y me detuve en seco cuando las huellas cambiaron de humanas a algo más ancho y luego desaparecieron bajo el agua. La oficina del sheriff quería achacarlo todo a los cazadores furtivos, a la vida en la calle, a las familias que se tragaban el río. El propio sheriff, el agente Hallis, prefería las estadísticas estables al horror, era cortés y, al mismo tiempo, institucional. Hizo los sonidos adecuados por teléfono. Manténganme informado, dijo. No entendía cómo escucha un bosque. No oía cómo callan las hojas cuando pasa algo que no es viento. En esas semanas, aprendí a dormir con un ojo abierto. Conocí el paisaje como si tuviera un regusto, como el rocío se asentaba de forma diferente donde había un rastro de olor, como el musgo crecía en patrones que ocultaban pequeñas depresiones, como los alces frotaban los mismos troncos de los árboles con el mismo patrón y luego, de repente, evitaban algunos.
Hubo noches en las que, al caminar por las cercas, encontré marcas frescas de clavos, como términos en una conversación, donde algo había intentado levantar y probar. Una vez, encontré una ventana en la parte trasera de la casa de huéspedes de Mesen con el pestillo enganchado desde dentro. Alguien, o algo, había probado la puerta como para ver qué podía ofrecer. Intentamos usar el cebo. Instalamos una cámara en el sendero principal, una vieja Reconyx que Karina insistió en tener, porque era difícil manipularla con el movimiento. La cámara tomó una foto nocturna que me atormentaría. A las 3:17 de la mañana, la imagen mostraba una silueta contra los árboles, dos ojos reflejándose y un hombro que distorsionaba la luz de la luna. La silueta no era del todo canina, había longitud en las extremidades, un ángulo en la cadera como el de una persona que intenta imaginar un nuevo modo de andar. La siguiente imagen mostraba algo cerca del objetivo, y luego nada. La carcasa de la cámara tenía un pequeño rasguño que casi parecía escritura a mano. Tuvimos una reunión con la seguridad privada de la finca, un grupo de hombres casi cómico que olían a colonia de invierno e ideas. Su líder, un exmarine llamado Beckett, era todo palabrería y chaleco antibalas. Pidió trampas y visión nocturna como si fuera un catálogo. Podemos limpiarlo, dijo. Podemos acorralarlo. El dinero de Mesen los infundió valentía, estaban listos para hacer valer sus derechos de propiedad con granadas aturdidoras y rifles cargados. Observé cómo recogían sus cosas y me pregunté si las balas enseñaban más que la paciencia. El plan de Beckett era instalar una línea de sensores de movimiento y focos y realizar un barrido perimetral. Accedimos. Pensé en las granadas de pintura en la mochila del cazador y en la posibilidad, si era necesario, de que las granadas confundieran a la criatura. Karina y yo nos preparamos, y la noche en que se puso en marcha el barrido, el viento unió los árboles como un coro. El perímetro tenía farolas colgadas de las ramas bajas como en un festival infantil, no nos hacían sentir más seguros. Hacían que el bosque pareciera un escenario. La primera sirena sonó como si la tierra se hubiera tragado una abeja. Los focos parpadearon. Algo se movió en el anillo exterior, y entonces todas las luces se redujeron a un único punto de iluminación, un foco que mostró a la criatura por una fracción de segundo y luego nada. Oímos un sonido como el de alguien desenchufando una radio, las luces silbaron y se apagaron. Nos vimos inmersos en una oscuridad tan densa que parecía una cosa. Lo que sucedió a continuación fue un estudio de pequeños horrores, una puerta se cerró de golpe en algún lugar tras bambalinas, y un hombre, Beckett, gritó una vez, un sonido débil y roto. A la luz de la linterna, vimos una figura negra saltar la valla con una gracia imposible, luego atravesar la fila de hombres como si una mano los hubiera apartado. Un guardia de seguridad quedó con un desgarro irregular en el hombro, otro tenía una bota enredada en enredaderas y nunca volvería a caminar igual. Mini acantilado, Beckett se desplomó como si alguien hubiera dejado caer un libro pesado sobre una mesa. Perseguimos. No con mucha brillantez. Corrimos como quienes quieren perseguir cosas en la oscuridad y luego descubren que la oscuridad las conoce. Encontramos un trozo de tela destrozada, un collar de sabueso en el barro, y luego algo inesperado, el sabueso había sangrado. Y cuando un depredador sangra, deja un rastro, lo cual es una misericordia peligrosa. Karina siguió la sangre y mantuvo la voz baja. Por aquí, siseó. Pasamos por una zona de árboles que parecían haber sido descortezados, cada árbol tenía marcas idénticas, dos cortes en el tronco, luego una muesca superficial, como para marcar los límites. Las marcas eran como un mapa. Contra el lodo encontramos algo extraordinario, una guarida a medio construir, un hoyo poco profundo con un marco de ramas y huesos de pequeños animales dispuestos como trofeos. Y en un tocón cercano, algo que me hizo un nudo en la garganta, el pañuelo con el monograma de Mesen, doblado y colocado sobre una piedra. Alguien se había tomado el tiempo de arreglarlo. Era un mensaje. La criatura no solo comía o sobrevivía, conversaba. Recogía fichas. Organizaba.
cebaba. Nos retiramos y sellamos la puerta. El personal de seguridad de Mesen quería traer explosivos, pero el sheriff se opuso, demasiado ruido, demasiada atención. El periódico local lo calificaría de tendencia preocupante y alguien del condado enviaría a una mujer con tacones altos a susurrar sobre posibles demandas. Las autoridades no pensaban a la misma escala que los depredadores que ponen trampas. Intentamos más improvisaciones. Karina instaló bengalas activadas por movimiento. Conecté una batería de coche a un canal metálico para crear un zumbido bajo, con la idea de confundir, confortar, distraer. Era la desesperación de un científico, de esas cosas que intentas cuando todos tus catálogos han fallado. También reutilizamos las granadas de paintball, empaquetándolas en un paquete blando que podía lanzar. Estaban diseñadas para marcar en lugar de mutilar, para ver hacia dónde corría la criatura y cómo reaccionaba. Esa noche vimos los destellos de color florecer en el claro como fuegos artificiales abortados, y luego el silencio. Primer escenario, el cuerpo arrastrado que encontramos en la rampa del río no fue el único que encontramos. Un día después, bajo el puente de servicio, la compañera de un cazador, Lidia Morales, desapareció. Encontramos su mochila enganchada en una varilla y un rastro de cabello. El Dogman había sido descuidado ese día, un borde deslizó el cuero de una bolsa de lona y dejó huellas en las costuras. El teléfono de Lidia, roto pero encendido, mostraba una foto, un borrón y, en la esquina, un destello metálico. Hubo violencia entre depredadores una vez, 2 noches que parecían de idiomas diferentes. Un puma llegó a la cacería junto al arroyo. Observamos, desde la distancia, una pelea que era a la vez animal y táctica. El puma usaba golpes repentinos para desequilibrarse, el sabueso daba vueltas de una manera extrañamente humana, usando las cornisas de piedra para aprovechar el impulso, y en un momento dado, el puma mordió algo cerca del flanco del sabueso y arrastró un montón de pelo con un sonido más terrible del que podíamos soportar. Lucharon hasta que ambos enmudecieron, y luego ambos desaparecieron. La pelea dejó una maraña de pelo y una sección rasgada donde el sabueso había perdido pelo, en un lugar que luego olería a hierro y algas cuando me acercara demasiado. Habíamos observado a la criatura cooperando y oponiéndose a otros depredadores. La variación táctica era evidencia contraria al simple comportamiento animal. Mini acantilado, cuando regresamos al lugar de la pelea, el aire tenía sabor a metal y las huellas del Dogman apuntaban en 2 direcciones a la vez. El pequeño romance entre Karina y yo surgió como una verdad que llega por accidente, no fue una aventura novedosa, sino una conexión humana. Un amanecer frío, después de una larga vigilancia, estábamos sentados en el capó de mi Chevy, humeando por el generador. El amanecer era un fino moretón en el horizonte. La mano de Karina se deslizó en la mía cuando me entregó un vaso de café de papel y no la retiró. Sus dedos estaban callosos, cálidos, y por un segundo todo pareció menos amenazante. No dijo nada, solo apoyó su hombro en el mío. Fue un apretón de manos para aceptar que éramos pequeños, que estábamos juntos y cansados. Ese pequeño contacto me tranquilizó más tarde de maneras que no podría haber predicho. Fue el único ancla humana en los meses venideros. La situación se intensificó. El condado finalmente aprobó a un especialista, un hombre que se hacía llamar Dr. Eames, aunque prefería Doc. Era un psicobiólogo jubilado que había dedicado su vida al estudio del aprendizaje de los primates, los patrones del lenguaje y la cognición animal inusual. Tenía la mala costumbre de tararear en voz baja y usaba gafas bifocales que siempre estaban sucias. Echó un vistazo a las marcas, al cebo, a las piedras reorganizadas, y dijo, este es un patrón aprendido. La criatura está manipulando su entorno. Fue el primero en usar la palabra territorio en nuestros expedientes. Sugirió una trampa construida no para matar, sino para observar, algo que nos permitiera ver a la criatura de cerca y quizás comprender. Yo tenía mis dudas, Karina, menos. Necesitamos saber, dijo. Si está aprendiendo, tenemos que saber cómo.
Doc instaló un equipo de escucha en la cresta, un conjunto de micrófonos y un juego de hidrófonos para el arroyo. También nos enseñó a registrar y presentar los datos de forma que convencieran al sheriff, espectrogramas, líneas de frecuencia, pausas que imitaban la respiración humana. Cebamos la zona con carne, y no solo carne, sino carne envuelta en el pañuelo de Mason, para ver si la criatura reaccionaba a algo con el aroma de la finca. Y así fue. El espectrograma registró un zumbido bajo al colocar el aroma y posteriormente una secuencia de clics y crujidos que sugerían una inspección. Mini acantilado, las grabaciones tenían un silencio en el medio, exactamente 22 segundos, donde un patrón agudo sugería algo así como expectativa. El asedio a la cabaña de invitados de Messen ocurrió porque alguien se confió demasiado. Messen insistió en dormir en la casa de invitados con sus 2 guardias de seguridad, un acto de bravuconería para restablecer el orden. La casa era pequeña, con una estufa de leña y un porche bajo con vistas al arroyo. Intentamos convencerlo de lo contrario. El miedo no se vende, dijo con una sonrisa que era a la vez negociación y ladrido. Insistió, así que obedecimos, instalando una cámara y dejando una hilera de sensores de movimiento. A las 3 de la mañana, el sabueso probó la casa de huéspedes. No embistió la puerta, la tocó, presionó una contraventana y escuchó junto a la jamba. El sonido que hizo contra la madera fue un respiro gutural y luego, deliberadamente, un golpeteo con el dedo, como quien intenta conciliar el sueño. Mason se asomó por la ventana y más tarde nos contó que había visto a un hombre con cara de perro. Se negó a aceptar el matiz. Para él, la narración simplificaba el terror en una anécdota comercial. Observamos desde la arboleda cómo el sabueso rodeaba la casa, empujando la puerta pensativamente, arrastrando una hoja por el umbral como si examinara un labio de pintura. Probó el pestillo desde abajo, insertando una cuña reutilizada tallada en un palo. Se detuvo en el porche, olfateó a los 3 guardias de seguridad y luego hizo algo que aún no logro explicar del todo. Enrolló el pañuelo con el monograma de Messen en una bola apretada y lo dejó debajo del escalón del porche, en un lugar que solo alguien de hábitos delicados encontraría. No era un simple depredador. Tenía humor o cautela, o ambas cosas. Segunda escena, giro inesperado en la vieja estación de bombeo al otro lado del pantano, un armazón abandonado de la época en que una pequeña explotación de arándanos intentaba ganarse la vida. Encontramos un extractor de miel subterráneo, un tambor cilíndrico reconvertido en trampa. Doc había sugerido una captura no letal mediante constricción en un contenedor metálico que se cerraba con un hidromecanismo, alguien ya se nos había adelantado. Al parecer, el sabueso había sentido curiosidad. El tambor, medio enterrado y forrado de piel, contenía huesos de pequeños animales y, escondido en un rincón, un juguete de plástico de la herencia de Messen. El juguete había sido mordido y reparado con una tira de piel. El sabueso tenía instintos domésticos, rituales de cuidado y capacidad para arreglar cosas, habilidades que no se suelen atribuir a los depredadores salvajes. Cuando intentamos cerrar el bucle y capturarla en ese tambor, la criatura evadió el mecanismo como una persona que evita una ratonera. Usó los patrones de vibración que habíamos establecido para atraerla y los modificó, poniendo nuestra tecnología en contra de nuestras suposiciones. La trampa zumbaba y hacía clic, y luego no se cerró cuando llegó el sabueso. El sensor protector había sido bloqueado por una capa de barro y corteza. Era un temporizador que se estaba anulando debido a un conocimiento de sistemas. Tuvimos momentos de pequeñas victorias, imágenes de la criatura en infrarrojos, con la claridad suficiente para apreciar la longitud humana de sus extremidades y la tensión en sus hombros, como si estuviera practicando movimientos, pero cada victoria venía acompañada de una dosis de humillación. Encontramos pruebas de que el Dogman había electrocutado un sensor de movimiento a propósito, quizá habiendo aprendido lo que se sentía al recibir una descarga eléctrica por el zumbido de nuestra batería. Le gustaban nuestros sonidos, recogía nuestra basura y la dejaba ordenada como una acusación. Mini acantilado, el perro dejó un dibujo infantil, un garabato tosco de una choza con cola,
en el interior de un tronco hueco cerca de nuestro campamento. Intentamos contraatacar con más ingenio. Karina sugirió granadas de pintura como marcadores visuales. Doc sugirió que usáramos un cebo con un sedante que dejara inconsciente a la criatura el tiempo suficiente para estudiarla. Yo me oponía a los métodos químicos. Karina abogó por la experimentación. Al final probamos las granadas, de colores brillantes para ver a dónde iba, pero se adaptó. Venía con una bolsa sobre el hocico, como un cazador le pone un bozal a un perro, y al volver al rastro, se limpió el tinte de colores brillantes con el paladar, como si entendiera que era una marca. El sabueso aprendió que estábamos haciendo marcas y aprendió a borrarlas. Empezamos a ver indicios de que el sabueso entendía la jerarquía social. Amontonaba la comida en pequeños montones y dejaba ciertos cadáveres intactos si un depredador mayor había estado allí, como para respetar una reclamación existente. A veces manipulaba piedras y palos para abrir puertas con cuñas, y en una ocasión, para aterrorizarnos, deslizó una rama delgada bajo una tabla del suelo y golpeó el suelo con un ritmo que coincidía con el código Morse de alto, una cruel imitación que habríamos jurado que no era casualidad. Doc registró el patrón y casi rió. Pareidolia, dijo primero, luego con menos seguridad, no deberíamos apresurarnos a llamarlo coincidencia. Mini acantilado, se oyó un golpe en la ventana de la cabina, 3 rápidos, luego una pausa, luego 2 lentos, como si alguien estuviera ensayando un nombre. El coste humano aumentó. El equipo de seguridad empezó a desmoronarse. Hombres que antes parecían indomables se encontraron con manos temblorosas y una necesidad de rendirse que parecía una enfermedad. Mason se agitó, empezó a dejar pequeñas ofrendas al borde de la propiedad, una botella de whisky doblada y sus propias camisas cuidadosamente dobladas. Quería comprar el objeto, sobornar al bosque con su gusto. Era, en cierto modo, un antiguo acto colonial, dinero para silenciar la tierra. El dinero no silenció al sabueso. El punto de inflexión llegó como resultado de la inteligencia del sabueso y nuestra propia arrogancia. Una noche, el sabueso trajo algo a la puerta principal de Mesen, el perro de Mesen, vivo pero con el ojo nublado y una extraña cicatriz en la mejilla, atado con una correa anudada de forma infantil. El perro estaba vivo, pero cambiado, miró a Mason y luego a nosotros, y en sus ojos había un evidente cálculo. Mason, con la mirada desgarrada de quienes se encuentran bajo presión, se acercó a él y luego, quizás para demostrar control, le dio una bofetada. El sabueso observó como si aprendiera una lección. El perro le mordió a Mesen y luego se recostó como si hubiera comprendido una nueva instrucción. Todo fue una cruel lección sobre umbrales. Teníamos un plan para la última táctica, ridículo como solo puede serlo la gente desesperada, provocar al sabueso con una pieza de ganado, manipular las granadas de pintura para que hicieran explotar el tinte y el sonido, y luego emboscarlo con granadas aturdidoras y una red. Era primitivo, teatral, pero diseñado para inquietar a una criatura que respondía a los rituales. Las condiciones meteorológicas, la llovizna, el viento, nos perjudicaban una vez más, y toda la operación parecía un ensayo para una obra de teatro con un escenario que cambiaba constantemente. Karina y yo estábamos en la cresta oeste, Doc y un pequeño equipo en la este. Mason quería observar desde detrás de la casa. El sheriff había insistido en que solo participara personal capacitado, pero sus hombres ya habían demostrado que no estaban entrenados para esto. La táctica funcionó en parte. Las granadas pintaron el claro como una bandera infantil, y el sabueso cargó, quizás enojado, quizás curioso. La red, una improvisada construcción de correas de seguridad y tornos, cayó. Por un instante, el sabueso quedó atrapado. Nos miró entonces con una frialdad indescriptible, frialdad animal y cálculo humano. No se retorció como una bestia atrapada en una trampa, nos observó. Conocía la red porque ya la había usado en el pasado. Entonces, como si hubiera aprendido un nuevo truco de un tirón, la usó contra nosotros, tiró del torno con sus fuertes músculos y giró, llevándose a Doc consigo. El torno se rompió,
haciendo que Doc se estrellara contra un tronco y la red se desprendiera como si solo hubiéramos atado una sábana a una rama. Clímax, el enfrentamiento final fue caótico, desagradable e ingenioso. Lo perseguimos entre una ventisca de maleza y nos topamos con una escena que me revolvió el estómago. El sabueso se giró, recogió una gran bombona de propano oxidada que alguien había abandonado cerca de la cabaña de un cazador, la rodó hacia nosotros y luego abrió la válvula con un pulgar experto. Fue una improvisación letal. Recuerdo que pensé, no estábamos pensando, estábamos reaccionando como animales humanos. Karina y yo nos agachamos tras una raíz que sobresalía mientras Mason, embriagado de coraje, cargaba. La criatura respondió a su embestida encabritándose sobre sus patas traseras, una horrible imitación de un hombre lanzando un puñetazo, y luego se abalanzó de lado, pillando a Mason desprevenido y estrellándolo contra un árbol. El cuello de Mason se rompió contra el tronco con un sonido seco y odioso. Habíamos planeado la astucia, los trucos. No la malevolencia. La bombona de propano se deslizó y el sabueso le clavó una garra, creando una pequeña fuga que silbó como una serpiente. Nos movimos de una forma más mecánica que heroica. Karina empujó una granada de pintura con el pie en el chorro de gas, yo la pateé hasta el borde de un tronco y lancé un encendedor Coleman al desastre. La explosión no fue cinematográfica, fue una presión sorda y sofocante que nos arrojó al suelo y dejó el mundo con olor a pelo y savia quemada. El sabueso emergió del humo como si estuviera hecho de hollín, con el pelaje chamuscado. Karina y yo sangrábamos, pero estábamos vivos. La criatura se tambaleó y luego, en un último movimiento brutalmente inteligente, se dio la vuelta y huyó a un ritmo casi humano. La vimos irse, y por unos segundos creí oír un sonido parecido a una risa. Las secuelas fueron sangrientas y escasas, como el dolor humano. Mason había desaparecido. Los hombres de Beckett cojeaban y estaban arrepentidos. Uno dejó su uniforme y condujo en la noche sin mirar atrás. El sheriff llegó con el condado, y la versión oficial tomó dos versiones a la vez. Tuvimos una explosión de gas, le dijo el sheriff a un periodista en un tono que sugería gratificación en lugar de traición, y se hablaría de mejoras de seguridad. El doctor Harlan exigió favores al Estado, siempre hay favores, y hubo promesas de documentos sellados y un caso delicado que requería discreción. El propio Dogman había dejado rastros, huellas a lo largo del arroyo, mechones de pelo chamuscados y oscuros en los bordes, y algo más inquietante, una caja fuerte abierta cerca de la oficina de Mason con fotos del propio Dogman. Eran fotografías, tomadas a distancia, pero la criatura las había alineado y arañado ciertos ojos. Era como si llevara un libro de contabilidad. Mini acantilado, en la caja de seguridad debajo de los papeles de Mason, encontramos una nota, 4 palabras garabateadas en papel de impresora, no vististe. Entonces teníamos la decisión moral, que contar. Mason tenía amigos influyentes y adinerados, y había razones para archivar la historia para un día lluvioso. La oficina del sheriff tomó el camino fácil, archivar las muertes como accidente de propiedad privada y accidente. Doc abogó por un registro documental, Karina quería que se registrara la verdad. Me encontré firmando formularios que protegían al condado y, en efecto, sellaban la historia. Había palabras como seguridad operativa y evitar el pánico público. Tenía la mano sobre el papel y no dejaba de pensar en la taza Keurig, su borde de cerámica desportillado, la escaldadura del café y cómo los pequeños detalles mantenían su significado en la oscuridad. La semilla del encubrimiento surgió de una llamada telefónica a altas horas de la noche que no esperaba. El agente Hallis, sincero con esa sinceridad que convierte a los conspiradores en meras cerillas, me llamó a su oficina y me pidió que le entregara las grabaciones. Para los archivos, dijo, y le temblaban las manos al deslizarme un formulario que me revolvió el estómago. Que sea profesional, dijo. Miré los espectrogramas que Doc había impreso, no eran historias fáciles de vender. Pensé en la curiosidad infantil del sabueso y en cómo había colocado el pañuelo de Mason como marcapáginas. Firmé el formulario.
A veces me avergüenzo de esa firma. Pero la historia no terminó con las firmas. 2 meses después, en el sótano de una iglesia, lejos de la propiedad de la finca, Karina me mostró un pequeño círculo de piedras donde alguien había visto algo moverse, había encontrado a un niño, un animal salvaje que olía a pelo y a jabón humano. El niño no tenía nombre, y no puedo afirmar que lo hayamos salvado. Observamos cómo las autoridades lo llevaron a un hogar del condado y luego lo llevaron. Posteriormente se informó que el niño fue encontrado y puesto bajo tutela. Cuando pienso en el perro, a veces la imagen que me viene a la mente no es el pelo ni los dientes, sino cómo usó un palo como peine en el pelo de un niño, como si intentara enseñarle a un gatito a no tenerle tanto miedo a las manos. Los archivos desgastados en mi auto, sobresellados y atados con ligas, cuentan una historia silenciosa de conspiración. La oficina del sheriff hizo llamadas, el fiscal del condado hizo otras, y aprendimos que la seguridad pública a veces significa mantener ciertas verdades en secreto. Esta es la naturaleza de nuestra pequeña conspiración, un público que duerme mejor cuando cree en muertes limpias y vendibles, un conjunto privado de verdades envueltas en silencio. Karina guardaba una cinta escondida en su camioneta, un viejo microcasete que grababa un sonido largo y bajo, un cántico, que algunos podrían llamar animal y otros una imitación de una oración. Lo guardaba como una reliquia. Una vez, cuando pensó que no la estaba viendo, le susurró y limpió la cinta con la manga como quien pone la mano sobre un recuerdo. El epílogo, si se le puede llamar así, es aroma y clima, el arroyo sigue corriendo, los árboles siguen perdiendo sus agujas y las pequeñas cosas se siguen reorganizando. La finca de Mesen se vendió por debajo del valor de mercado cuando la noticia se filtró de otra forma, fallo estructural provocado por el hombre, decía el folleto con insulsez. El sabueso, o su familia, persistió. A veces veía huellas al amanecer, largas, cuidadosas, comprobando los límites, e imaginaba a la criatura balanceando pequeñas piedras en la cresta como piezas de ajedrez, un jugador de un juego lento que tardó siglos en aprender a empezar. El sheriff me dijo una vez, protegemos lo que podemos. Creía en las formas y en la economía. Protegí los espectrogramas guardados en un baúl cerrado con llave en mi garaje porque a veces la verdad es lo que elegimos llevar. De vez en cuando el viento soplaba a favor y los árboles suspiraban agradablemente, un suave golpeteo llegaba a mi ventana. Empezó como una curiosidad y luego se convirtió en una advertencia. El sabueso quería ser conocido sin ser compartido. Una vez, tarde, durante una tormenta, no oí nada más que la lluvia y luego el ligero roce de algo preciso contra el cristal. Podría haberlo ignorado. Podría haber corrido. Dejé mi taza Keurig, aún sin lavar desde la primera noche, y me acerqué a la ventana. No había nada allí, solo un anillo limpio en el alféizar donde algo se había posado e inspeccionado mi casa como un detective leyendo una placa. Pensé entonces en el pañuelo de Mesen, en el pelo peinado del niño, en signos dejados como puntuación. Hicimos lo que pudimos. Karina dejó el condado poco después y aceptó un pequeño puesto en una universidad de investigación lejos de la península. Una vez me envió una postal con un helecho prensado y sin dirección. Doc publicó un artículo sobre el comportamiento aprendido en especies ambiguas, cuidando de ocultar detalles y de expresar sus observaciones con evasivas. El sheriff se jubiló anticipadamente. Conservé mi placa un tiempo, luego, cuando la tensión se apoderó de mí, la guardé en una caja y la etiqueté como equipo. Ahora la tengo en el fondo de la mente como una bisagra. A veces, bajo el cielo propicio, conduzco hasta la cresta donde una vez intentamos atraparlo. El camino está lleno de baches y es angosto, bordeado por el salal y las vallas de dal que conocen las huellas de quienes caminaron antes. Me siento en mi Chevy, la abolladura en el guardabarros izquierdo es una reliquia de arrogancia. Respiro hondo y escucho. Hay un sonido como si el mundo se aclarara la garganta, y una vez, débil como una tos al borde de la comprensión, oí algo colocar piedras en una fila. Imagino los dedos de la criatura, estrechos, callosos en las puntas, golpeando cada piedra en orden,
tachando una lista que nunca leeré. La taza que Uriga ahora reposa en la repisa de mi cocina, desportillada y manchada, una reliquia doméstica de la primera noche. A veces, en la oscuridad, paso el pulgar por ese borde desportillado y me pregunto si el perro hace algo similar, si tendrá un estante en algún lugar con objetos pequeños que ha reunido, ordenado y acariciado. Lo que más me aterroriza no son los dientes, ni la velocidad, ni el olor a pelo quemado después de la explosión, es la evidencia de su mente. Piensa de maneras que no entendemos, y ha aprendido a leernos como un niño aprende a repetir y luego a corregir. Dejamos huellas en el paisaje. Ella, a su vez, nos ha estado marcando. Si alguna vez te encuentras en una colina con un río abajo y una estación de bombeo abandonada zumbando con el recuerdo de una vieja máquina, y ves los pulcros anillos de piedras, no des por sentado que estás solo. Busca las pequeñas muescas en la corteza, 2 cortes y una muesca superficial en una línea, y cuenta con cuidado. Intenta recordar si las piedras están dispuestas hacia afuera o hacia adentro. Si miran hacia afuera, es un mapa que lleva a algo. Si miran hacia adentro, es un mapa que está lejos. Y si a medianoche oyes un suave golpe en tu ventana que suena casi como dedos deletreando un nombre, recuerda esto, a veces lo más inteligente es no responder. Dijimos lo suficiente para que el condado se sintiera cómodo y dejamos lo suficiente en silencio para que el sabueso siguiera siendo legítimo. Ese silencio conlleva un peso. A veces, cuando me citan para una entrevista, paso junto a la caja fuerte de la oficina del sheriff y veo la cinta donde está mi firma, una admisión disfrazada de procedimiento, y el recuerdo del pañuelo de Mason se me queda como un moretón entre las costillas. Intenté aferrarme a la moraleja que me prometí al principio, la pequeña y asertiva creencia de que la ciencia podía explicarlo todo, pero el bosque enseña en otras lenguas. Me enseñó humildad y un miedo diferente. La última vez que vi huellas, eran antiguas, más suaves en los bordes, como si se hubieran hecho en arcilla y se hubieran dejado secar. Salían del arroyo y subían hacia el espeso bosque, y luego se abrían en 2 grupos que se extendían uno junto al otro durante un rato y luego se separaban. Unos se dirigían a la carretera y reducían la velocidad, los otros continuaban entre los árboles. Puedes enseñarle a una criatura a tener cuidado con los caminos. Puedes enseñarle a imitar lo suficiente como para evitarnos. No puedes enseñarle a olvidar dónde te sientas, la expresión de tu rostro cuando eres honesto, la forma en que respiras cuando intentas explicarte. Recuerda. No soy un hombre ordenado. Guardé algunas fotografías que no deberían existir, una foto nocturna con 2 ojos en negro y un hombro mal formado, un juguete de niño remendado con cuero, el pañuelo de Mason doblado sobre una piedra como una señal. Las conservé porque a veces, tarde en la noche, las miro y mido mi propia humanidad por su existencia. Intentamos poner palabras a lo sucedido, reducirlo a causa y efecto, a patrones y espectrogramas. Etiquetamos, justificamos, vendimos consuelo con frases administradas por el condado. El sabueso se adaptó. Aprendió. Dejó sus firmas. Si preguntas si sobrevivimos, si sobreviví, la respuesta debería ser clara, sí. Pero no salí ileso. La arrogancia que llevaba como una armadura fue despojada. Mi jactancia de leer los rastros de los ciervos se convirtió en una especie de tontería por la que me disculpé turbiamente. Aprendí a medir mis afirmaciones en incrementos más pequeños. El mundo es más grande y extraño que nuestros mapas más elaborados. Cuando el sabueso llamó a mi ventana la primera noche, tuve que decidir entre luchar o huir, entre las respuestas claras y el olor a suciedad de la realidad. Elegí un punto medio y lo pagué con la moneda de una puerta rota y la muerte de un hombre que creía que la misericordia se podía comprar. Ahora, a veces, cuando la lluvia amaina y los árboles hablan, tomo el largo camino a casa y cuento las marcas en los troncos. Pienso en el perro como un lector de idiomas que nos negamos a aprender. Me enseñó una última cosa, que la inteligencia no siempre es algo que se pueda tapar con etiquetas. Es una negociación viva, inquieta, a veces aterradora.
Las huellas permanecen. Las piedras permanecen. La taza Keurig permanece. Las firmas en mi archivo permanecen, selladas y suaves. Y el perro, cuando quiere, todavía se acerca al límite de la propiedad y ordena las piedras como si preparara una frase. Si alguna vez oyes un golpe por la noche, no supongas que es un truco de la casa. Bien podría ser una pregunta, formulada en el lenguaje sencillo de un ser que aprendió a leer nuestras marcas y decidió responder.